Muy buenas tardes, bendiciones a todos en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Si trajo su Biblia, quiero invitarle por favor a que abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 26, por favor, versículo 1. Y también quiero invitar a todos los que nos están viendo por Facebook, que ya gracias a Dios nos dieron la puerta abierta para abrir. Y hemos hecho modificaciones aquí para que podamos cumplir con la ley de sanidad, ¿verdad? El lugar está desinfectado y estamos listos, ¿verdad? Para adorar a nuestro Señor. La palabra del Señor declara en esta noche, en Isaías 26:1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué lindo, hermanos, el verso 2, cuando dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Qué hermoso que el rey dio la orden y nos dio la luz verde para que pudiéramos abrir este lugar y venir a adorarle. Pero qué hermoso saber también que si hay temor en nosotros, la palabra del Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor nos va a guardar. Acompáñenme, por favor, en esta tarde al trono celestial. Bendito Padre que está en los cielos, Señor. Señor, en esta tarde venimos ante su presencia, primeramente dándole gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta es la segunda vez que podemos estar en sus atrios, Señor. Señor, no teníamos noción de lo que el verso decía, cuando el salmista dijo: prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Señor, se nos hizo un mundo, pero gracias, Señor, porque usted nos protegió y nos trajo de regreso, Señor, para que le adoremos, para que le bendigamos, para que busquemos su presencia y para que sigamos la obra, Señor, a la cual usted nos ha llamado. Señor, queremos ser luz en esta vecindad. Queremos ser, por todopoderoso, sal en esta vecindad. Pero no podemos, Señor, si usted no nos bendice, Padre, con su presencia, con su poder, Señor. Y en esta tarde, Señor, le dedicamos este servicio completo a usted, Señor. Le pedimos, oh Todopoderoso, su unción divina para su sierva Sandra, para su siervo Martín, Padre, que va a exponer su palabra en esta noche. Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, queremos adorarle en esta tarde, Padre. Bendiciones, Señor, gracias. Bendecimos su nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Adoremos, hermanos. Sálvanos, restaura.
nuestro Señor y debemos de enamorarnos más y más día a día, porque Dios es bueno y Él merece que lo adoremos en espíritu y en verdad. Las parejas se pueden sentar juntos, no hay problema. Su amor es fuerte y poderoso.
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Los que gusten ponerse de pie, vamos a terminar nuestra última alabanza. Esta se llama Perfume a tus pies. Es una alabanza hermosa que es como algo dentro de su corazón que usted le está diciendo a Dios y que le está diciendo que lo cambie, que quiere enamorarse más. Y así es como debemos de ser. Debemos de enamorarnos día a día. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no quiero hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
tanto no nos reuníamos un martes? 2 meses. Creo que guardamos más energías para el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha permitido hasta aquí. Nos ha guardado, ¿verdad? Y aquí estamos para darle gloria y darle honra. Y como decía el cántico de nuestra hermana Sandra, queremos ser ese perfume a sus pies, ¿verdad? A sus pies, rendidos, reconociendo lo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey, nuestro Señor de señores. Bienvenidos, hermanos, esta es su casa, la casa del Señor. Es un privilegio, como siempre decimos, estar en la casa de nuestro buen Dios, pero es un privilegio reunirnos como iglesia, porque ese es mandato, y nos saludamos los unos a los otros de fideo, de codito, ¿verdad? Y sean bienvenidos, nos saludamos rápidamente para después pasar a la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos. Salúdense, aunque no somos de Monterrey, pero nos vamos a saludar con todo. ¿Listos? Bienvenidos, hermanos, una vez más. De igual forma saludamos a aquellos hermanos y amigos que nos acompañan a través del internet. Es un privilegio, como siempre, compartir, ¿verdad?, lo que hace la iglesia del Señor. Y si usted se siente cómodo allá en casita, pues disfrute, ¿verdad?, de este servicio, ¿verdad? Así que esperemos que el Señor les dé la porción que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Un anuncio rápido. Este miércoles se sigue transmitiendo el servicio en vivo a través de YouTube, así es que a las 7 de la tarde mañana sintonicen. Por supuesto ponemos el link en la página de Calvary Chapel Centro, el link de YouTube, para que usted nada más le haga clic ahí y lo redirija a YouTube y puedan ver el mensaje de mañana miércoles a partir de las 7 de la tarde. Nos reunimos aquí en vivo el jueves a las 7 de la tarde para orar a nuestro buen Dios, así es que están todos cordialmente invitados, los que están en casita. Pues ya tenemos permiso de reunirnos, y es bueno recordar que no hay que dejar de congregarse, ¿verdad? Como a lo mejor se nos hizo por costumbre, ¿verdad? Pero son bienvenidos todos este jueves a partir de las 7 de la tarde, y el domingo aquí mismo en el centro a las 8:15 de la mañana. De igual forma los invitamos para venir a adorar a nuestro buen Dios. Amén. Amén, dice la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se sienten medio desentumidos de estar tanto tiempo en casa? No creo que todavía están dormidos, ¿verdad? Pero bueno, la palabra es la que vivifica, el Espíritu es el que vivifica, y de eso nos va a hablar la palabra el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver un llamado a la obediencia, vamos a ver un llamado a no ser orgullosos. Creo que de aquí nadie somos orgullosos, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Algunos somos mentirosillos, pero no somos orgullosos, ¿verdad? Es un llamado, también vamos a ver ahora, a ser agradecidos, y un llamado a que el creyente tiene que dar fruto. De eso se trata, ¿verdad? El día de hoy, lo que es la palabra del Señor, y para eso los invito a que saquen sus Biblias, por favor, o en esta situación que hemos vivido, ya no supimos dónde dejamos la Biblia, o si nos acordamos de la teníamos. Bueno, entonces por favor, saquen su Biblia para que me acompañen en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 8. Ya la semana pasada vimos el capítulo 7, así es que nos enseñó nuestro pastor Osvaldo. Hoy vamos a iniciar lo que es el capítulo 8 y vamos a ver lo que nos habla nuestro buen Dios, ¿verdad? Y para eso les damos a esperar. ¿Ya estamos listos? Amén. Allá en casita, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor ya bendecida dice así. Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Oremos, hermanos.
Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro buen Dios, de nuestro único y suficiente Salvador Cristo Jesús, le damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos como su cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha guardado. Su ángel ha acampado alrededor de su iglesia, Señor, y usted nos sigue guardando. Y pedimos, Señor, que nos siga cuidando, que nos proteja, Señor, de cualquier situación contraria, Padre, a lo que hemos sido criados. Pero si es su propósito, Señor, permita, Señor, que nosotros sepamos discernir. Ayúdenos en esta hora, Padre, de igual forma, a abrir nuestros oídos espirituales, que la palabra penetre, Señor, que haga la obra por la cual va a ser enviada, Señor. Y por supuesto, Señor, queremos hacer iglesia a través de su Santo Espíritu, dándole siempre la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús y su iglesia dice: amén. Amén. ¿Sentimos gozo, hermanos, de estar de nuevo cuenta? Amén. Amén. Mi hermano nada más es el que tiene el gozo, ¿verdad? Pero de eso se trata. Cuando un carbón se enciende, tiene que ir contagiando los otros carbones, ¿verdad? Y de eso se trata, que la iglesia seamos muchos carbones encendidos, hermanos. Porque ese es el creyente, ¿verdad? Que esa cosquillita que teníamos de reunirnos realmente haya sido verdadera, ¿verdad? Que no haya sido una simple cosquillita, sino que haya sido un anhelo, ¿verdad? Y es el propósito como iglesia, poco a poco, irnos digamos, acomodando esta nueva situación, ¿verdad? No es fácil estar separados porque el Señor nos llamó a estar en unidad, ¿verdad? Pero el Señor tiene un plan perfecto, hermanos, y en estos tiempos de tribulación es para que la iglesia busque más y más de su Creador, de su Salvador. Y aquí estamos viendo en este versículo 1, Moisés hablándole ¿a quién? ¿A quién le está hablando Moisés? ¿A qué pueblo le está hablando? Israel. Y también la palabra del Señor le habla a este pueblo, ¿verdad? No crean que nos estamos haciendo para un lado, ¿verdad? Principalmente le habla primero al que está hablando, y por supuesto que le habla a todos mis hermanos que están aquí presentes y los que nos acompañan a través del Facebook. Así es que la palabra del Señor dice en el versículo 1, cuidaréis, fíjense lo que dice, ¿verdad? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Qué vamos a hacer con todos los mandamientos que da el Señor? Ponerlos por obra, que en otras palabras, diría el pastor Osvaldo, es ponerlas en práctica. Amén. Ahí vamos empezando, ¿verdad? Ponerla por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Fíjense, no es nada más obedece porque tienes que obedecer, ¿verdad? Como decimos los hombres muchas veces a nuestra esposa, a nuestros hijos, obedeces porque aquí yo soy Juan Camaney, ¿verdad? No se trata de eso. El Señor dice obedecer, poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Y no solo eso, hermanos, todavía hay más bendición. Dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Estamos con la nueva generación, ¿verdad? A las puertas de la tierra prometida. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. ¿Y qué había ahí? ¿Qué era lo particular de la tierra? Que fluía leche y miel, o sea, rica. Porque el Señor no nos da cualquier cosa, hermanos. Amén. Como hombres creyentes de Dios que llegamos solteros, lloramos una vez por la ayuda idónea, por la costilla, el Señor nos dio lo mejor. Amén, hermanos. Amén. Sí, como que algunos hermanos como que se quedaron en duda, pero el Señor nos dio lo mejor, ¿verdad? Así es, siempre el Señor, al igual a nuestras hermanas, le dio lo mejor. Amén, hermanas. Amén. Amén, hermanas. Amén. Hermanas, hermanos, nada más. Así es que estamos con la nueva generación a las puertas de Canaán, la tierra prometida, como bien ustedes dijeron, y Moisés está en sus últimos días, hermanos. Está instruyendo a Israel. Ya Moisés recibió de parte de Dios la ley, los 10 mandamientos en el Sinaí, recibió las ordenanzas, pero sigue trabajando Moisés. El intermediario, el siervo de Dios, no se acomodó, no se puso a floquear, dijo, no, pues el Señor ya se va a encargar, no. Él sigue trabajando, sigue obedeciendo a Dios y sigue exhortando al pueblo de Israel. ¿A qué lo exhortan? A obedecer. ¿A qué lo exhortan? A obedecer. De eso se trata todo el asunto con nuestro Dios, hermanos, obediencia. Pero obedecer ¿para qué? ¿Para qué le pedían a Israel que obedeciera? Ya lo hemos visto y es un recordatorio. La palabra dice, para que vivan, para que vaya bien, como dice mi hermano, para que vivan y sean multiplicados. Vivir, sean multiplicados y posean la tierra que Jehová, Dios, prometió a Abraham. Repitan, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dice a vuestros padres, ahí les recuerda que a ellos les prometió, y Dios cumple lo que promete. Por supuesto, es por eso que tenemos que obedecer, hermanos, para que las cosas se cumplan.
Es un tiempo más corto, por supuesto, de eso se trata el asunto cuando obedecemos. Anote Génesis 12, no vamos a ir ahí rapidito porque lo hemos visto. Génesis 12, versículo 1 y 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, antes de que fuese nombrado padre de multitud: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Para Abraham, el padre de la fe, ver cumplida esta promesa de parte de Dios, pues tenía que obedecer. Para empezar, tenía que obedecer, y para que Israel recibiese de igual forma bendiciones, hermanos, el requisito es el mismo. Tenía que obedecer, vivir en obediencia. Y nosotros como iglesia, para recibir las promesas de Dios, tenemos que obedecer, vivir en obediencia, hermanos, por supuesto. Y hermanos, yo estaba pensando, ya hemos visto que es obediencia, pero me vino un pensamiento que me puso el Señor, y obediencia es que no nos cueste lo que vamos a hacer. Eso es obedecer. Esa es obediencia, que no nos cueste, que no sea carga, que lo que hagamos, que nos pide el Señor, lo hagamos con gozo y sintamos esa paz. Porque si obedecemos a regañadientes, que porque nos sentimos tal vez con miedo a nuestro Dios que nos vaya a pasar algo, eso no es obediencia, hermanos. Obediencia es que no sea un costal, que no sea una carga, que sea con gozo lo que vamos a hacer, que no nos cueste, hermanos. Al único que le costó todo fue ¿a quién? A Cristo Jesús, pero Él obedeció por amor. Y si hay amor, hermanos, hay gozo y hay paz. Amén. Desobediencia, cuando vamos a obedecer, es que no nos cueste. ¿O cómo le va a nuestros hijos cuando obedecen de mala gana? Va mal. ¿Quién dijo mal? Mi hermana, exacto. Ah, si lo hiciste, pues lo vas a hacer doble, lo vas a hacer triple, hasta que en su corazón hay un cambio, ¿verdad? De que hay que obedecer con gozo, con alegría, porque ese es mandato divino. El obedecer es parte de la vida esencial de nosotros los creyentes, hermanos. Anote 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice que ciertamente es mejor obediencia que sacrificio. Exacto. Si ciertamente, por seguro es mejor obedecer que decir lo hice, pero enojado, regañadientes, a fuerza. No. Ciertamente es mejor obedecer que hacer un sacrificio que nos cueste. Y Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, dice que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. O sea, aparte de la obediencia, pero es bien cierto eso. Si obedecemos a Dios es porque tenemos conocimiento de Él, de que sabemos que lo que hagamos para el Señor, Él nos lo va a retribuir al 100%, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para ser bendecidos hay que ser obedientes. ¿Escucharon? Para ser bendecidos hay que ser obedientes. Y si no aprendemos eso, nuestro pastor dijo que nos vamos toda la noche sin parar el día de hoy, así es que creo que nos vamos por allá mañana, pero aprendiendo por lo menos eso. Para ser bendecidos hay que ser amén. Porque obediencia es igual a bendición. Amén. Solo el pastor sabe eso, ¿verdad? Obediencia es igual a bendición, hermanos. Versículo 12 en adelante de este capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Se tenían que acordar nada más por alguna parte del desierto? ¿Por dónde los ha traído Dios? Por todo el camino, dice, estos 40 años. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Se trata de guardar, se trata de cuidar, se trata de obedecer. El versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Qué le hizo tener? Hambre. Y te sustentó con, ¿qué es eso? Maná. ¿Y saben qué es el maná? Pues, ¿qué es eso? No sabemos qué es el maná. Dios sabe qué es el maná. Sí, sabemos que ya en el Nuevo Testamento es Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo, pero en ese momento ellos no sabían que era el maná, pero era la provisión de Dios para su pueblo. Y te sustentó con maná, comida que no conocías, dice, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, Mateo 4:4, ahí se hace enlace, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Vean cómo ahí podemos ver y nos aprendemos ese versículo, hermanos.
donde dice después, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En Mateo 4:4 el Señor Jesús hace referencia a eso cuando está el enemigo tratando ahí de cambiar el destino ya trazado por el Padre en obediencia al Hijo, ¿verdad? Tu vestido nunca se envejeció. ¿Cuántos años pasaron con ese vestido? ¿Qué quiere decir? Que conforme iba creciendo el cuerpo, ¿iba creciendo el vestido? Pues sí, ¿no? Yo estaba, miren, parece hasta de juego, hermanos, pero es cierto. Si el cuerpo, el físico iba creciendo, pues por supuesto que el vestido también iba creciendo. ¿O hay algo imposible para Dios? No. Por supuesto que no. Tu vestido nunca se envejeció para ti, dice, sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Si el venir de aquí, de la Sycamore, de la Bush o de la Claudina, aquí se nos hinchan los pies. ¿Se imaginan 40 años caminando en círculos? Entonces, para que vean el poder de Dios con su pueblo de Israel, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Dios es amor? Amén. Así dice su palabra, pero también es fuego consumidor. No los está consumiendo aquí, pero está tratando con su corazón, hermanos. 40 años trajo Dios a Israel, ¿verdad? Vagando por el desierto. No porque Dios los quería traer ahí, sino porque su rebeldía, el Señor entonces dijo, bueno, son rebeldes, voy a tratar con ustedes. Voy a tratar con su corazón. Los voy a afligir, pero ¿es para qué? Para bien. Los voy a afligir, por supuesto. ¿Y Jehová los afligió, sí o no? Sí, porque aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Ahí no vamos a decirlo que sí, no. La palabra dice que los afligió. ¿Israel tuvo hambre? Sí. La palabra dice que tuvo hambre. ¿Israel tuvo sed? Sí. ¿Y por qué les pasó a estos? Para afligirlos por rebeldes, por desobedientes, hermanos. ¿Hubo muertes en el pueblo de Israel en el desierto? Sí. Por supuesto, toda una primera generación, pero todo fue para probarlos, hermanos, fue para bien, por supuesto, enseñarles que dependieran de quién, de Dios, de Jehová, de Él mismo, del gran yo soy. 40 años, hermanos, en el desierto donde Jehová proveyó todo, hermanos. ¿Proveyó agua? Por supuesto, la roca los seguía. ¿Y esa roca quién era? Cristo Jesús los seguía dándoles agua, ¿verdad? Los alimentó con maná. ¿Querían carne? ¿Les dio carne? Hasta por las narices les salió la carne, hermanos. Bueno, mi hermano también dice por los oídos, ¿verdad? Vestidos y calzado de igual forma les proveyó. De igual forma les proveyó el aire acondicionado, la columna de nube por el día, ¿verdad? Para que el sol no los matara ese gran calor, ¿verdad? Columna de nube por el día para protegerlos de calor y columna de fuego por la noche para protegerlos del frío. Aire acondicionado y calefacción. Nada más faltaba sonido estereofónico, como dicen los camiones de rancho, ¿verdad? Pero para que vean el gran cuidado que estaba teniendo Jehová con su pueblo de Israel, proveyéndole todo. Pero lo más importante en cuanto a la provisión era su presencia, hermanos. Porque podemos tener todo, pero si no tenemos la presencia de Dios, hermanos, no tenemos nada. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, fue lo que nos ha sustentado en estos días que hemos estado con este virus, hermanos. La presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y la verdad, fue difícil, como su pastor lo decía el domingo, reunirse sin ningún miembro de la iglesia aquí, ¿verdad? Más que mi hermano Rafael, mi hermano Enrique, hermana Sandra, o Dominic. Y bien complicado. Pero si tenemos la presencia de Dios en nuestros hogares, Él nos va a ayudar a pasar esos desiertos, hermanos. Porque la iglesia empieza ¿en dónde? En nuestra casa, hermanos. Desde ahí empieza la iglesia. Porque lo primero que fundó el Señor fue el matrimonio, fue el hogar. Así de que desde ahí empieza y desde ahí está la provisión y la presencia de Dios. Y el Señor les mostró a Israel, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre. Oh, hermanos, ustedes, seamos sinceros, ¿no se hartaron de estar come todos los días en casa? La verdad es que en mi parte sí se harta uno del pan, porque realmente lo que edifica es el pan que descendió del cielo, hermanos. Pero esta fue una buena oportunidad para nosotros alimentarnos del pan celestial, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Por eso es bien importante tener una Biblia, hermanos, y escudriñarla.
atesorarla el corazón, ¿verdad? Como mi hermano que la atesora. Así es que es bien importante saber que no solo de pan físico o cualquier cosa material vive el ser humano. Eso nos satisface un instante, pero al ratito ese vacío sigue de igual forma. Lo único que nos llena por siempre es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y el Señor lo que les estaba pidiendo a su pueblo de Israel es que tuvieran una relación personal con el que bendice. ¿Queremos bendiciones? Amén. Obedezcamos, hermanos. Obedezcamos. Amén. 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 Cuando venga el Señor, ahí se va a saber si obedecimos, ¿verdad? Es que necesitamos ir día a día, como que hoy viene el Señor. Si he vivido en desobediencia, hermano, hermana, mi propia vida, pongámonos a cuentas hoy, hermanos. No sabemos, hermanos que nos ven a través del internet, no sabemos, amigos, no sabemos si el Señor viene hoy. No sabemos si el Señor viene hoy y más vale que tengamos otro pan en nuestras vidas. Más vale que tengamos el pan que descendió del cielo. Y a pesar, hermanos, de que Dios libertó a Israel con mano poderosa, dice la palabra, y con maravillas, los libertó de Egipto, Israel, el pueblo de Dios, fue rebelde, porque es la característica del ser humano, ¿verdad? Fue rebelde, fue contencioso, y no solo contra los líderes. ¿Quién eran los líderes? Moisés y Aarón, sino contra el mismo Dios. Lo más importante, porque podemos ser rebeldes contra el hombre, hermanos, pero contra Dios. Contra Dios. Y es por eso que fueron disciplinados, hermanos, para que se cumpliese de igual forma lo que dice en la palabra. Anote Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama, castiga como al padre al hijo, a quien quiere. Porque a nosotros, es cierto, no debería ser así, pero lo que le pasa al vecino no nos interesa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del hijo, y el hijo no anda por los caminos que debe de ir, tenemos que estorbarle, hermanos. Si no les estorbamos, hermanos, estamos pecando, ¿verdad? Hay muchas historias, hay varias historias de gente, sacerdotes que no estorbaron en la Biblia. ¿Y qué pasó con los hijos? ¿Y la descendencia? Se acabaron. Entonces, porque Jehová al que ama, lo corrige, lo castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es por eso que yo cuelgo a mis hijos, porque los amo. No se trata de eso, ¿verdad? Porque bien nos aconsejan nuestros hermanos que tienen un mayor caminar, que no corrijamos en coraje, hermanos. Es difícil, pero es un proceso que tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que corregir cuando no estemos molestos, que no nos gane la furia, ¿verdad? El coraje, el malestar. Entonces Dios afligió, humilló, castigó a Israel por amor. ¿Para qué? Para probarlos, para que realmente ellos se dieran cuenta que sus corazones eran rebeldes. Así es el corazón del ser humano, ¿verdad? Porque Dios buscaba un pueblo que fuese humilde, hermanos. Cuando hablamos humilde no quiere decir un pueblo agachón. Un pueblo humilde es un pueblo que reconozca de quién depende, hermanos. De quién son las provisiones, de quién proviene la salvación, ¿verdad? Un pueblo que fuese humilde y que aprendiera a depender de Dios. Porque eso necesitamos aprender como iglesia. Que necesitamos depender de Dios. ¿Necesitamos sus bendiciones? O por acá nadie necesita las bendiciones. ¿Necesitan las bendiciones de Dios? Amén. Amén. Entonces tenemos que vivir en obediencia, hermanos. Porque obediencia es igual a bendición. Gracias, hermana Claudia. Iglesia, obediencia es igual a bendición. Si no aprendemos eso, no nos vamos a ir, Pastores, apréndaselo. Bueno, el versículo 6 dice: guardarás. Puede ir subrayando usted esas palabras: guardarás. Pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo se guardan los mandamientos de Dios? Dice: andando en su camino y teniendo temor de él. La misma palabra nos da la respuesta, ¿verdad? Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos. ¿Tenían sed en el desierto? Sí. Y aquí van a ir a tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¡Wow! ¿Iban a tener más sed? No iban a tener más sed. Tierra de trigo y cebada. ¡Wow! De vides, o sea, la uva, el fruto de la uva. De vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez.
Vean cómo es la mano de Dios, ¿verdad? Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Una vez más, la palabra dice a Israel guarda, que significa obedece. Y la única forma de guardar y obedecer, dice su palabra, hermanos, es andando en sus caminos y temiendo, dice su palabra. Eso es, cuando andamos en sus caminos y tenemos temor de Dios, eso es sabiduría, hermanos. Proverbios 1.7 sí lo dice, ya no lo sabemos. ¿Qué dice en Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Temor significa reconocer lo que es nuestro Dios, reconocer lo que Él manda en nuestro corazón, reconocer que necesitamos obediencia hacia Él, reconocer que tenemos que darle toda la adoración, toda la gloria y toda la honra, hermanos. Entonces Israel necesita humillarse, rendirse a Dios, y el recordatorio es que van a una buena tierra. Si en el desierto, hermanos, el Señor les ha proveído todo, son rebeldes, ¿qué pasará cuando ya tengan todo ahí en la mano? Es complicado, ¿verdad?, de no volverse orgulloso cuando tenemos todo al alcance. Entonces el recordatorio es porque van a una buena tierra donde los habitantes de esa tierra eran habitantes paganos, idólatras, ¿verdad?, que no tenían temor de Dios. Ahí va el pueblo de Israel, ¿verdad? Y es lo repetitivo aquí en la palabra de guardar los mandamientos y obedecerlos. ¿Para qué? ¿Para qué guarda uno los mandamientos? ¿Para qué uno guarda la palabra? Para no pecar. Es para no pecar, porque así lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y una vez más Dios, hermanos, les recuerda a su pueblo que Él es quien los introduce. No es por sus fuerzas, no es porque ya aprendieron a guerrear, no, es porque Dios los introduce. Él es el que da, Él es el que cumple, es el que mete a Canaán, a su pueblo santo, y ahí serían proveídos ¿de cuánto? ¿De poquitas cosas? De todo. Agua, alimento, metales. Y dice, el mismo Señor les dice, y yo les proveo todo, y ustedes se darán cuenta de que todo es bueno, y ustedes recordarán que todo es bueno, lo sentirán, lo disfrutarán, y bendecirán a Jehová. Es decir, ser agradecidos con lo que nos da. En este caso le estaba hablando a Israel. Tendrían que ser agradecidos con la buena tierra que les estaba dando. ¿Y nos habla eso a nosotros? A nosotros no, ¿verdad? Es para Israel. Amén. Entonces, obediencia es igual a bendición. Bueno, mi hermana Claudia es la única que se va a ir, y mi hermano aquí, ¿verdad? Entonces, obediencia es igual a bendición. Deuteronomio 8, versículo 11 en adelante dice, subraye, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿En estos días se olvidaron de Jehová? No. Más nos acordamos, exactamente, gracias, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. O sea, hay que acordarse de eso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Una vez más les dice, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuídate de no saciarte, de no llenarte de lo material, porque te puede llenar de vanidad y de orgullo, como decía Salomón, ¿verdad? Que todo lo que hay aquí, al final del día es vanidad y orgullo. Entonces, una vez más, cuídate, que significa guarda tu corazón recto a Dios. Una vez más les está recordando en estos pocos versículos que hemos visto, hermanos, sigue la exhortación a la obediencia, a guardar, a cuidar, a recordar. Obedece lo que Dios te instruye, dice. Obedece. ¿Por qué? Porque no vayas a caer en lo que dice el versículo 14, vanidad y orgullo. El ser humano somos bien fáciles de ser vanidosos,
Y orgullo, sobre todo cuando llega el cheque en la quincena, ¿verdad? Cuando llegan los taxis. Somos bien simples nosotros, bien fáciles de caer en orgullo, ¿verdad? Dice, no olvides, ¿de dónde lo sacó? De Egipto. No se te olvide quién te sacó de Egipto. No se te olvide quién te guardó en el desierto de esas serpientes venenosas, de esos escorpiones venenosos. No olvides quién sació tu sed. No olvides quién proveyó ese alimento que no conocían, el maná, el pan que descendió del cielo. Dice, te afligí, le dice el Señor, y te probé. Pero era para bien tuyo, para que escudriñaras en tu corazón de quién dependes. Era para disciplinarte, por amor a mi nombre, le decía el Señor, ¿verdad? Entonces, no olvides a Jehová, no olvides a tu Creador, no olvides a quien te libertó, porque tu corazón, cuando olvidamos a Dios, es lo que les dicen, pues tu corazón se llenará, no dice poquito, ¿verdad? Se llenará de orgullo y vanidad. Y si nuestros corazones, como pueblo de Israel, les decía, están llenos de orgullo y vanidad, pues no hay cupo para Dios ahí, hermanos. Si no hay cupo para Dios, pues nos olvidamos de Dios. Si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de obedecer. Es lo que les decía aquí la palabra del Señor, ¿verdad? De que no se llenaran de orgullo y vanidad. Y creas que tú mismo te sustentaste en el desierto. No creas que por tus fuerzas descendió el maná. No creas que por tus fuerzas salió agua de la peña. No creas que por tus fuerzas no te mordían las serpientes, no te picaban los escorpiones. No creas que por tus fuerzas el vestido no se envejecía. ¿Recuerdan a Nabucodonosor, rey de Babilonia? Salió y que dijo, miren todo, dijo, yo soy el número 1, todo lo que he construido. ¿Y qué pasó? Anote Daniel 5:20. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice Daniel 5:20, dice, pero Nabucodonosor se llenó de ¿qué? De vanidad. Se llenó de orgullo y terquedad, dice esta versión. O sea, junto con pegado. Se llenó de orgullo y terquedad, entonces se le quitó todo el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Ser humano, ¿de quién proviene todo? De Dios, Él es el dueño de todo. Pero así como un ejemplo, Nabucodonosor se le ponía a Israel, igual nosotros como iglesia. Cuando pensamos que por nosotros hemos logrado lo que tenemos, que al final del día nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Entonces nuestro corazón se llena de orgullo y un momento en que el Señor nos deja sin nada, hermanos. Simplemente con quitarnos el hálito de vida. ¿Dónde quedan todas las pertenencias? Pues ahí se quedan, ¿verdad? Nos pueden hacer un cheque, pero a ver si lo podemos cambiar ahí arriba, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿obediencia es igual a qué? Bendición. Obediencia es igual a bendición. Versículo 18. Una vez más, subrayan, sino acuérdate. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién da el poder? La palabra del Señor dice que en cuanto a los que tienen riquezas, el Señor les da ese privilegio de gozar o no las riquezas. Así dice la palabra en Eclesiastés, si no me equivoco. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares, fíjense, lo que pasa cuando nos olvidamos de Dios, aquí Israel se lo estaba diciendo hace muchísimos años, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Qué significa perecer? Morir. ¿Y cómo iban a morir? Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque el Señor no hace excepción de personas. Por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios, que significa porque no obedeciste. Entonces, hermanos, aquí el consejo, la exhortación para Israel les dice, en vez de llenarte de orgullo, de vanidad, de olvidarte de Jehová, de caer en idolatría y ser destruidos como las naciones donde tú vas a ir, las naciones paganas, en vez de eso, obedece. Así de simple. Obedece y acuérdate quién te da el respirar, quién te provee, quién te ha sustentado y quién te sustentará. Porque el Señor es el dueño de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, hermanos. Y los va a sustentar conforme a la promesa, hermanos, que le hizo a los padres. Hablando principalmente de Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob. ¿Cuál es la promesa? De hacerlos una nación grande, una nación poderosa y de bendición para todos. Hermanos, les dice la palabra de Israel, obedece.
Israel vive en mis caminos. ¿Cómo son los caminos del Señor? ¿Torcidos? Son rectos, ¿verdad? Son rectos porque hay una meta. Exacto. Entonces dice, guarda a Jehová en tu corazón y serás prosperado y serás bendecido. No estamos hablando de ninguna doctrina de la prosperidad, hermanos. Estamos hablando de una prosperidad más allá de este mundo, hermanos. Espiritual. Y el Señor le place, nos prospera de lo material también. Sí le place, ¿verdad? Pero primero es espiritual, hermanos. Iglesia, Moisés, lo vemos, me imagino que con un furor, con un amor, con una motivación tremenda, dando consejos reiteradamente de Israel, machacándoles, guarda, cuida, obedece a Jehová. Y es que la instrucción, hermanos, que daba Dios, que daba Jehová, era para que Israel, este pueblo, esta nueva generación, no se perdiera de nuevo como la anterior, que se llenó de orgullo y vanidad, y se perdieron, hermanos. Dios proveyó algunas cosas en el desierto. Todo proveyó. Pero algo que es bien importante, hermanos, recordemos que Israel venía de ser esclavos en Egipto, ¿verdad? Pero a pesar de ser esclavos en Egipto, no se nos olvide que tenían una buena tierra. ¿Recuerdan dónde estaban habitando? En una tierra que les prometió José. En Gosén, que significa tierra de pastos. O sea, esclavos, pero estaban acomodados. Estaban en Gosén, que significa lugar de pastos, tierra que José prometió a sus hermanos. Anote Génesis 45:10. Génesis 45:10 dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. José les hablaba, ¿verdad? Tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Una promesa que se cumplió, muy bonita promesa, ¿verdad? Muy bonita. Pero Dios va más allá. Tenía un plan más allá de Egipto, hermanos, y una relación no con el ser humano, como José aquí les estaba diciendo, que iban a habitar la tierra de Gosén e iban a estar cerca de él. No, aquí el Señor quiere que llevarlos a un lugar mejor y que estén cerca no del ser humano, sino cerca de su Dios, hermanos. Entonces, Israel estaba bien acomodado en Egipto, a pesar de que sufrían por ser esclavos, pero tenían ese lugar en Gosén. ¿Cuántas plagas cayeron en Gosén? 10. Ni una cayó ahí. ¿Cómo iban a estar cómodos? Ahí tenían todo. Ahí tenían todo. Y lo importante aquí es que era muy linda la promesa de José, pero Dios tenía un plan más allá de Egipto y una relación no con el hombre, es una relación con Jehová, su Dios, hermanos. Pero muchas veces nos acomodamos, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad? Y no queremos movernos de ahí aunque seamos esclavos, ¿verdad? Principalmente cuando estamos en pecado. Entonces, iglesia, hoy hemos visto, es una advertencia, ¿verdad? Una exhortación para Israel a obedecer y contra el orgullo. Y si Dios lo hace es porque conoce nuestros corazones. Ni yo mismo conozco mi corazón, hermano. Por eso el rey David le decía al Señor, escudriñame, no vaya a ser que ahí adentrito tengo algo que no te agrade. ¿Nunca hemos orado así? Sí. Sobre todo cuando queremos restauración, hermano. Señor, ya me perdonaste, pero escudriña mi corazón. Saca de raíz ese pecadito que está ahí bien escondido, que ni yo mismo lo identifico. Por eso es que oramos por nuestras debilidades, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y es por eso que el Señor nos aflige y trata con nosotros, porque conoce nuestro corazón. Pero eso es para bien, para bendecirnos. Hermanos, desde Génesis 2:15, no vamos a ir ahí, Dios ya había dado buena tierra al hombre, en el huerto, ¿verdad? Le dio ese huerto al hombre para labrarlo y guardarlo. Pero el hombre pecó y la tierra junto con él se contaminó. Entró el pecado. Pero hermanos, pero Dios en su plan perfecto hizo el plan, la promesa de restituir todas las cosas como al principio. Y siempre nuestro buen Dios, hermanos, siempre ha buscado la manera de bendecirnos. Pero antes tenemos que ser obedientes, hermanos. ¿Qué tenemos que ser? Obedientes. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y sigue pecando. Vete y no peques más. O sea, ¿quieres perdón? Por supuesto. Él es el que da perdón. Confesamos nuestros pecados. El Señor le dice, vete y no peques más. Obediencia. A Israel les dio Canaán, hermanos, la tierra prometida, tierra con frutos, pero ellos tenían que vivir en obediencia para que esa tierra siguiera rindiendo frutos.
siguiera siendo de ellos. Iglesia, nosotros necesitamos buena tierra para dar frutos. Amén. Como que no cayó bien, ¿verdad? Necesitamos buena tierra para dar frutos, pero antes necesitamos obediencia. Antes necesitamos vivir en obediencia. Anote, ya se lo sabe, Mateo 6:33. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente lo material, las bendiciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Hasta ahorita voy notando que dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Hay falsas añadiduras, hermanos, también, que nos roban la bendición, hermanos. Entonces, buscar el reino. ¿Saben qué es buscar el reino? Es buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Eso es buscar el reino, hermanos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo queremos ser parte del reino si no estamos sumisos, si no hemos sido aceptados por el reino? Entonces, buscar el reino, hermanos, es buscar el perdón y la reconciliación con Dios por medio de Jesús y ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Ser parte de la iglesia, pero no solo ser parte de la iglesia, sino ser parte activa de la iglesia. Usted, mi querida hermana y hermano, se quedó porque ya se acomodó como Israel en Gosén. Si usted es parte de la iglesia, sea parte activa de la iglesia y congréguese en la iglesia cuando hay las puertas abiertas, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, conoce nuestro corazón y sabe que si nos da primero las bendiciones, va a pasar lo que pasó con Israel. Nos vamos a olvidar de Él. Hay un orden divino, hermanos. Si nos da primero las bendiciones, nos olvidamos de Él, nuestro corazón se va a llenar de orgullo y vanidad. Así pasa, hermanos. Salmo 138:6. Si nos llenamos de orgullo y vanidad, ¿qué pasa? Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al orgulloso, al altivo, ¿cómo lo ve? Pues ahí dice que lo ve, ¿verdad? Pero más bien sería, tal vez la traducción original ni lo ve. El altivo lo mira de lejos, hermanos. Entonces, iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que echar toda altivez y orgullo. Necesitamos, como Israel se le pedía, depender de Dios. Moisés aconsejaba a Israel y muchas veces desecharon ese consejo, hermanos. Proverbios 12:15. Anote Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho, en su opinión, dice la Biblia. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece el consejo, dice la palabra de Dios, es sabio. Proverbios 19:20, hermanos. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Iglesia, para obedecer y guardar los consejos de Dios, tenemos que tener, al igual que Israel, temor y andar en sus caminos. No podemos decir que andamos en sus caminos si no hay temor de Dios. No podemos decir que somos reverentes y que tenemos temor de Dios si no andamos en sus caminos, hermanos. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Es el principio. Si nosotros queremos pedirle sabiduría al Señor, el principio nos dice Él: ténganme reverencia, ténganme temor, reconózcanme como su suficiente guiador, salvador y Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. No nos podemos olvidar de Dios, es por eso que tenemos que atesorar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Olvidarnos de Dios es pecado, hermanos. Y también, hermanos, a Israel se le está dando lo mejor de la tierra. Cuando nos dan algo bueno, ¿qué decimos nosotros? Thank you. Y uno dice, thank you, dicen, ¿verdad? Entonces dice, gracias. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da, hermanos. Pero solo en lo bueno. Lo malo también. Job 2:10 dice así, gracias pastor. ¿Qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios es el que tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo.
¿No dice Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien en Romanos 8:28? Entonces, ¿habremos de aceptar solo lo bueno? No. Por supuesto. Hermanos, ¿seguimos en temor en esta pandemia? Pues podemos decir que no, pero a la vez sí, hermanos. A la vez sí. Por supuesto que no nos queremos contagiar, no queremos exponernos, no queremos tentar a Dios. Claro que sí, ¿por qué? Porque somos humanos. Somos humanos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cuántos días pasamos sin reunirnos? ¿2 meses y medio? ¿Hicimos obediencia en 2 meses y medio? ¿Guardamos nuestro corazón? ¿Nos cuidamos espiritualmente? ¿Qué pasó con nuestra tierra? Te dirá, ¿qué tierra hablará este hermano? ¿De las uñas? Este templo, hermanos, es la buena tierra. ¿Qué pasó con nuestra tierra? ¿Dio frutos como en Isaac al 100 por 1 o fue nuestra vanidad y orgullo y nuestro estómago lo que creció? Porque el Señor conoce nuestros corazones, pero también nosotros hay que escudriñarnos, ¿verdad? Una oportunidad preciosa. Tuvimos tiempo de sobra, hermanos, para agarrar la Biblia por lo menos una vez a la semana, por decir algo, ¿verdad? Tuvimos tiempo de sobra. A Israel se le pedía acordarse de Dios, que no olvidarlo. Y en estos días nos acordamos de nuestro Dios. Pero digamos un amén que sea con convicción, que no haya ni rasgo de ninguna mentira, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál era mi afán de congregarme? Porque muchos hermanos preguntaban, ¿cuándo nos reunimos? Gloria a Dios por los que están aquí. Y gloria a Dios por los que están en casa, el Señor los guarde. Pero, ¿cuál era el afán de que quería congregarse en la iglesia? ¿Cuál era mi propósito? Es el mismo, y debe ser el mismo que el de Dios, el de dar fruto. ¿Qué da una buena tierra? Fruto. Iglesia, para dar fruto se necesita buena tierra. Ya nos vamos a ir. Y esa buena tierra somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Pero que no esté contaminada esta tierra. Si en esta tierra hay pecado, hay frutos del pecado también, como dice Gálatas, hermanos. Entonces se ocupa para dar frutos, se necesita buena tierra, somos nosotros. Se necesita semilla. ¿Esta es buena semilla? ¿Es buena semilla la palabra de Dios? Por supuesto. Y se necesita preparar la tierra para que la semilla caiga y haga la obra con la cual va a ser enviada, hermanos. Preparar nuestros corazones. No nos reunimos nomás por reunirnos, hermanos. No nos reunimos por inercia o porque, pastor anunció que nos reunimos. Salud, hermano. No nos reunimos nomás porque mi esposo o mi esposa me jaló de la oreja y vamos. Ahí no hay obediencia, no hay bendición, no va a haber fruto. Es tierra que va a estar contaminada, hermanos. Entonces, hermanos, desde Génesis 1:28 se nos manda ¿qué? A fructificar y multiplicarse. Y la palabra en Mateo 3:8 dice, hermanos, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fue Mateo 3:8. Hemos sido perdonados, como dice Juan 15:8. ¿Ya hemos sido perdonados todos? Amén. ¿Hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador? Amén. Es Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis poquito fruto. ¿Para qué queremos un árbol de limones que nos dé un limón allá cada 2 años? ¿Qué hacemos con él, hermanos? Muchamos. Malos que lo hacemos de bravucones todavía. Agarramos el hacha o a patadas, pero lo tumbamos. Así somos. Lo que no sirve, ¿cómo es, pastor? Y el que sirve, y el que sirve, sirve, y el que no, no sirve. Así un árbol que no dé frutos, hermanos, el Señor lo hizo. Él puso el ejemplo. Entonces, el Señor nos manda a hacer y dar mucho fruto. Iglesia, al igual que a los falsos creyentes, a los falsos profetas, a nosotros, los creyentes verdaderos, porque tenemos que creer, tener la convicción, la fe, que somos creyentes verdaderos, ¿o no? Amén. ¿Somos creyentes verdaderos? Al igual, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Creo que más de uno aquí nos conocemos, hermanos. Y más de alguno hemos visto nuestros propios frutos y los frutos de frente. Entonces,
como creyentes, hermanos, también se dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. ¿Alguien quiere un fruto que nos sirva? Nadie, ¿verdad? Iglesia, a Israel se le llevaba por una tierra, dice, donde fluye leche y miel, donde la tierra daría fruto a más no poder, hermanos. Pero si Israel vivía en obediencia, igualmente daría mucho fruto, sin orgullo y sin vanidad. Estamos hablando en cuanto a lo físico y en cuanto a lo espiritual. Para que lo físico se proyecte, hermanos, primero tiene que ir lo espiritual. Por eso es que vemos hombres de Dios bendecidos, porque van por el camino correcto, el camino recto que Dios ha trazado en sus vidas y están viviendo en obediencia, están dando frutos. Y ya para irnos, iglesia, ¿ya se quieren ir? No, nos quedamos el hermano y entonces. Creo ya, hermano. Porque fue lo único que dijo no, ¿verdad? Iglesia, y mis hermanos en Facebook, ¿verdad? Amén, si solo tú tienes palabras de vida, dice la palabra. Iglesia, ¿quieren saber lo que dice Jehová nuestro Dios para dar mucho fruto y vivir en obediencia? Sí. Bueno, lean en su casa la Biblia, ¿verdad? Y van a saber. No, aquí se los vamos a mencionar, hermanos. Pero antes, para dar fruto, hay que hacer algo antes, hermanos. Sobre todo aquellos, la mayoría de aquí somos creyentes, pienso que todos, ¿verdad? Y si hay alguno que sea creyente, antes, Romanos 10:9 dice, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿dónde hay que creer? En el corazón. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un primer paso, ¿verdad? Hechos 3:19, Pedro decía, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Entonces hay que creer en Jesús con nuestro corazón, hay que arrepentirnos, hay que convertirnos en esa nueva criatura para que sean borrados nuestros pecados y vengan tiempos de calma, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de refrigerio que provienen del Señor. Ahora sí, para dar mucho fruto y vivir en obediencia, aquí está una clave, hermanos. Jeremías 17:7. Vamos a esperar que nuestro hermano Tony también nos lo ponga ahí porque es bien importante. Jeremías capítulo 17, verso 7. Y ahorita vamos a entrar con el mensaje. Jeremías 17:7. No la entendieron esa, ¿verdad? Bueno, ¿ya estamos ahí? Bendito. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué es bendito ese varón? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en el pastor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo están los árboles plantados junto a las aguas? Verdes y frondosos, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El varón que confía en Jehová y su confianza, su fe está en Jehová, hermanos, dice que no dejará de dar fruto. Y si yo confío en Jehová y Él me dice no tendrás dioses ajenos, por esa fe no voy a tener dioses ajenos. Y ahí siguen los mandamientos. Y me dice no vas a mentir. Por esa fe, esa confianza en Jehová, no voy a mentir, y así sucesivamente. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, hermanos, para aprendérnoslos. Entonces, para hacer ese árbol, hermano, que dé mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer? Obedientes y confiar en Jehová, y que nuestra confianza sea Jehová, hermanos. Entonces, para dar mucho fruto, hermanos, tenemos que confiar en Jehová, en nuestro Dios. Y confiar en nuestro Dios es confiar tanto en las vacas gordas, como decía el sueño, como en las vacas flacas. Esa es la confianza que decía Habacuc 3:16-17. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya vacas, aunque no haya aceite en el olivo, con todo eso yo alabaré a Jehová, porque mi confianza está puesta en Él. Y ya para irnos, hermanos, iglesia, anote, ya se lo sabe, Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Acuérdate de tu Creador. ¿Nos acordamos de nuestro Creador en estos días pasados? Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes
antes que vengan los días malos, que digas, y llegan los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Hermanos, estamos, dice la palabra, en buena edad todos, para acordarnos, como le decía en Israel, de Jehová, para confiar en Él y reconocer que Él es nuestro suficiente Dios y nuestro suficiente Salvador. Entonces, para ser bendecidos, ¿qué necesitamos? Obediencia. ¿Esa obediencia es igual a qué? Bendición. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, porque usted, como nuestro buen Padre, al igual que Israel, Padre, nos exhorta a acordarnos, Señor, de que usted es nuestro Dios, de que usted hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha proveído, Señor bendito, que hasta aquí, oh Padre Santo, usted ha dado a su Hijo Santo, Cristo Jesús, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, Señor. Y Padre, no queremos llenar nuestro corazón de orgullo, porque el que murió en la cruz fue Cristo. El que derramó su sangre fue Cristo Jesús. Así es que, Padre, ayúdenos, Señor, a reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y que podamos vivir en obediencia, Señor, y dar mucho fruto. Que el cuerpo esté dispuesto, Señor. Este templo santo, que sea santo, que esté, oh Padre Santo, preparado. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa semilla. Y que esa semilla produzca al 100 y dé mucho fruto. ¿Por qué? Porque confiamos en Jehová. En el nombre de Jesús le damos infinitas gracias. Y su iglesia dice: Amén. Pueden ponerse de pie, mis hermanos. Nuestros corazones insaciables son hasta que
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria al Señor, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que la paz y que la bendición del Señor vayan con usted. Y si hay temor en su hogar, tal vez de regresar a la casa del Señor, no tenga temor. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la fe es lo contrario del temor. Bendiciones y muchas gracias por haber venido a buscar la presencia de nuestro Dios. Gracias.